Muy bien, 8 de la mañana con 18 minutos, 8 con 18 minutos, continuamos con su espacio de análisis, diálogo e información. Ya con nosotros el doctor Eduardo Franco Loor nos acompaña en esta mañana justamente para conversar del tema que ya les había mencionado al inicio de nuestro programa, ¿no? Así que le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado en esta mañana de viernes. Gracias por acompañarnos. Aquí está el doctor Eduardo Franco Loor. Él es doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana, magíster en Ciencias Penales y en Ciencias Internacionales y Diplomacia, catedrático de la Universidad de Guayaquil y por supuesto también de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, gracias por estar con nosotros aquí en este espacio de análisis, diálogo e información. Gracias por estar en La Coyuntura. Magíster Bismar Arana, yo le agradezco por esta invitación, estar aquí en este prestigioso programa que usted dirige. Es altamente honorífico para mí, así que estoy dispuesto pues a responder en las preguntas que a bien tuviere. Para nosotros, doctor, es un honor tenerlo acá. Gracias por acompañarnos, ¿no?, a los tiempos que tenemos la oportunidad de conversar, ¿no? Y bueno, la coyuntura justamente es lo que nos motiva a tenerlo acá para justamente conversar y que la audiencia se entere lo que se está dando en el país, ¿no? El Estado de Derecho se ha perdido, la justicia está siendo manejada a conveniencia, se dan situaciones como la que ya conocemos y que obviamente los ecuatorianos vemos que la justicia no se está aplicando como debe aplicarse, como dice la legislación ecuatoriana, ¿no? Usted a iniciar la semana, específicamente el martes 3 de septiembre en la Asamblea Nacional, fue posesionado como consejero alterno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Luego de esto nos enteramos que 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fueron destituidos por una resolución de un juez del Tribunal Contencioso Electoral. ¿Cómo analiza lo que se está viviendo en el país, lo que se está haciendo con esta función del Estado, en este caso pues la función de transparencia y control social a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, doctor? Vea, distinguido periodista, la destitución de funcionarios electos por la voluntad popular, que esto ha ocurrido, claramente genera una distorsión gravísima en la voluntad soberana del pueblo que eligió a candidatos para una determinada dignidad. La resolución del juez Fernando Muñoz del día martes 3 de septiembre es absolutamente nula. ¿Por qué? Porque Eduardo Franco Loor no ha transgredido ninguna infracción electoral y además porque esta resolución viola normas establecidas en el sistema internacional de derechos humanos, porque conforme a lo establecido en el artículo 23, numeral 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, las restricciones y las sanciones al ejercicio de los derechos políticos o de cargos públicos obtenidos por voto popular y las sanciones de suspensión o destitución deben ser, al tenor de la Convención Americana de Derechos Humanos, estas sanciones deben ser necesarias, deben ser proporcionales y que se justifiquen en la protección de un bien mayor. Pero mire, distinguido licenciado, en julio del 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, los jueces de esta importante judicatura internacional, de la cual el Ecuador es signatario, dictó sentencia, el 8 de julio del 2020, dictó sentencia mediante la cual declaró la responsabilidad internacional del Estado de Colombia por las violaciones a varios derechos en perjuicio del señor Petro, del señor Gustavo Petro Urrego, actual presidente de la República de Colombia, en el cual se estableció en esta sentencia, que es vinculante para todo el sistema interamericano, se estableció, que los funcionarios de elección popular solo pueden ser destituidos por sentencia penal.
Esto es una realidad. No cabe ninguna destitución de acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esto forma parte de los derechos internos ecuatorianos. Si el juez Muñoz, que dice que es magíster en derechos fundamentales, en derecho constitucional, y no observó esto, esa sentencia es absolutamente nula, porque ya hay estándares que solo caben restricciones o limitaciones a los derechos contenidos en el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos en razón de la edad, nacionalidad, instrucción, residencia, idioma o condena de un juez penal competente. Solamente cuando haya una sentencia penal, una condena penal competente, se puede ejercitar una destitución de un funcionario electo por el pueblo. Por supuesto. Usted ve ahora cómo el presidente de la República denuncia a la vicepresidenta Abad, porque la quieren destituir por el Tribunal Contencioso Electoral. La vicepresidenta Abad denuncia al presidente a su vez primero por, digamos, cuestiones de géneros, adelantamientos de género, etcétera. Dice que merece ser destituido el presidente. Aquí también hay una denuncia contra el alcalde de Guayaquil para la destitución de una concejala, contra Aquiles Álvarez. ¿De qué estamos hablando? Eso es ilegal. Ningún funcionario electo por votación popular, de acuerdo con los parámetros que forman parte del derecho en el Ecuador. Porque ¿qué dice la Constitución? Que los jueces, sean ordinarios o especiales, como el caso de los jueces del Tribunal Constitucional, tienen que acatar la Constitución, los tratados internacionales de derechos humanos, es lo que se llama el bloque de constitucionalidad. Hoy me toca, digamos, presentar el recurso de apelación. Hoy es el último día. Así es. Vamos a apelar para que el tribunal en pleno del Tribunal Contencioso Electoral pueda revocar esta irrita resolución que para mi concepto solamente tiene un sostén de orden político. Porque yo, Eduardo Francolor, no soy afiliado, nunca en mi vida me he afiliado a ningún partido político. Yo no formo parte de ninguna liga azul, ni rojo, ni roja, ni verde. Yo siempre he actuado en el marco de la racionalidad del sentido común y respetando y acatando siempre fielmente la Constitución y las leyes de la República. Doctor, en la sentencia que emite el juez Muñoz y que obviamente genera la destitución de los consejeros principales y por supuesto los consejeros alternos, en total 4 como ya mencioné, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el argumento para aplicar justamente la destitución? Aparte de ser destituidos del cargo, tienen que pagar 70 salarios básicos y pierden sus derechos políticos por 4 años. ¿Cuál es el argumento que el juez determina para aplicar la sentencia en donde son destituidos los 4 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Vea, que nosotros hemos perpetrado una infracción electoral porque hemos hecho proselitismo político. Este juez no sabe el concepto de proselitismo político. Yo no soy afiliado a ningún partido político. La prueba, una conversación que se tuvo con el expresidente Rafael Correa. Rafael Correa, como todo el Ecuador lo sabe y él lo ha firmado, fue sentenciado injustamente, a mi concepto injustamente, porque para mí, como profesor de Derecho Penal y de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, él es inocente, víctima de una persecución política. Esa sentencia infame del caso Sobornos, lo que pretendía y se ha llevado a efecto es proscribirlo de la actividad política en el Ecuador, pero él, mientras haya esa sentencia, está, digamos, condenado, ha perdido los derechos de participación política, dice la sentencia. ¿Y cómo es que ahora le dan valor político a su comentario? Y yo no he esgrimido ningún concepto político, yo no me he afiliado a Revolución Ciudadana ni he estado en ningún mitin de proselitismo político de ese partido. Conversar con un amigo político que no tiene
y que carece de derechos políticos por la justicia ecuatoriana, ¿cómo puede generar una responsabilidad de infracción electoral para Eduardo Franco Loni y para los otros compañeros? Un absurdo y un desaguisado total. Imagínense, nos condenan a una destitución que está prohibida, de acuerdo con el bloque de constitucionalidad por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia del 8 de julio de 2020 de los jueces de la CIDH. Así y entonces a pagar $31.500 a destitución y encima a perder por 4 años derechos políticos, una barbaridad desproporcionada, cuando yo jamás he estado en activismo y proselitismo partidista o político. He conversado con un sujeto que es un expresidente de la República que carece de derechos políticos por la sentencia, y cómo puede derivarse una responsabilidad de eso, un absurdo total. Y por eso hoy voy a apelar de esta írrita, absurda, abominable y arbitraria sentencia. Hoy presenta la apelación, doctor. ¿Cuántos días hay que esperar para tener una respuesta si es que la apelación ha sido considerada o si ratifican la decisión del juez? ¿Cuántos días hay que esperar? Y bueno, ¿cuál es su visión de lo que puede pasar con la apelación que no solamente usted va a presentar? Me imagino que también los otros 3 consejeros van a hacer lo mismo, ¿no? Entiendo que primero es la aclaración y ampliación que algunos consejeros van a presentar el día de hoy, y después de esa ampliación y aclaración se daría curso al recurso de apelación que yo hoy lo voy a presentar, ¿no? Eso, una vez que ya el juez aclare y amplíe, digamos, lo oscuro y lo que está de más en la sentencia, daría curso a subir el expediente al pleno, a los jueces del pleno del Tribunal Contencioso Electoral. Y allí, una vez que tengan el pleno, el expediente, tienen 10 días para despachar. Entiendo que también va a haber alguna audiencia, vamos a pedir ser recibidos en estrados a efectos de que los jueces tengan una valoración más amplia de la situación, ¿no? Es una sentencia que no puede darse cabida. No puede haber. Incluso, mire, hay una resolución de la Corte Constitucional del Ecuador que establece que ningún juez puede destituir, haciendo hincapié justamente en lo que dijo Colombia, lo que dijo la Corte Interamericana con respecto al caso de Colombia de Gustavo Petro, en el sentido de que no puede ningún juez destituir a ningún funcionario electo democráticamente en las urnas. Efectivamente, ¿no? Porque sabemos cuál es el camino que hay que seguir para destituir a una autoridad que fue elegida por votación popular, ¿no? En este caso la revocatoria de mandato. Y como usted bien lo menciona, ¿sí? Un juez no puede ir en contra de la Constitución, ¿no? Pero efectivamente estamos viendo pues que de alguna u otra manera este tipo de organismos está sirviendo al poder político de turno, ¿no? Eso se ha analizado en los últimos meses, ha sucedido también en algunas ocasiones. ¿Cómo usted analiza justamente lo que está viviendo el Ecuador en materia de derecho, en materia de justicia, doctor? El Ecuador vive una etapa de crisis, una etapa muy abominable digamos, de una transfiguración en los valores. Hay una deplorable situación económica, social y política. Todo el mundo quiere hacer lo que le da la regalada gana. Vemos que hay, digamos, en la justicia una serie de, 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 de cooptaciones, incluso del narcotráfico a los jueces corruptos. Eso es evidente. Ayer se estableció que el juez Saquicela, que sentenció a Correa, había recibido coimas y que viajó al exterior. Lo dijo uno de los entendidos del caso Plaga. Y todo esto, digamos, tergiversa. Todo esto es una situación que preocupa. ¿Por qué? Porque los jueces y los políticos y los estadistas y los jefes de las funciones del Estado
quieren hacer lo que les da la regalada gana. Y es un mal ejemplo para la juventud. Y por eso es que el narcotráfico avanza, no hay políticas públicas, sociales, de mejoramiento, en educación, en cultura, en salud. Los adolescentes, jóvenes, niños de las clases bien pobres son cooptados con el dinero que les da el narcotráfico, y ahí tenemos que son ejércitos que no se acaban nunca, y sin embargo los bancos que muchas veces lavan el dinero, nadie los toca. La UAFE también ha sido cooptada por esta corrupción, y caramba, yo creo que es necesario que en las elecciones de febrero del 2025 el pueblo reflexione que se necesita buscar un nuevo rumbo. Mire, el presidente creo que se ha ido, se va 6 días de vacaciones. Entonces, es una situación muy lamentable lo que vive el Ecuador, pero solo los ecuatorianos, reflexionando con seriedad el futuro de la democracia, tenemos que sacar adelante al Ecuador. Definitivamente es nuestra propia voluntad la que nos tiene que llevar a mejores días para lograr una estabilidad, un desarrollo económico y prosperidad nacional. Efectivamente, en manos nuestras está justamente, ¿no? El cambiar el destino del país. Tenemos una nueva oportunidad el próximo año, específicamente en febrero, en donde pues vamos nuevamente a las urnas, ¿no? Pero ¿cuál sería el camino, doctor? Sobre todo para la justicia ecuatoriana, ¿no? ¿Cuál sería el camino para poder arreglar todo esto que ha sido destruido y que actualmente estamos viendo está sirviendo al poder político de turno? ¿Cómo enderezar la justicia en el Ecuador? Es que no solamente la justicia, y por eso yo soy partidario de que debe haber una asamblea constituyente para rediseñar y reestructurar a todas las funciones del Estado, a todas. No solamente hay falencias, corrupción, hay jueces probos, magníficos jueces, ¿verdad? Pero hay que hacer una depuración integral en la función judicial, y también un rediseño de las otras funciones y organismos del Estado. Esta irregular situación nació desde la consulta mañosa, la consulta tramposa que no tuvo, digamos, autorización de la Corte Constitucional, la consulta de febrero del 2018, y vino después el Consejo de Participación Transitorio del doctor Trujillo, que cooptó todos los poderes del Estado. La Asamblea Constituyente tiene que reelaborar y reprogramar a todas las funciones del Estado. Si tienen que salir todos los jueces, depurarlos a todos, buenos y malos, pues habrá que tomar esa decisión. Y también en el Tribunal Electoral, en el Tribunal Contencioso. No puede haber jueces como Muñoz, que conociendo las sentencias internacionales, siendo magíster en derecho constitucional, según me han dicho, viole estándares del sistema internacional de los derechos humanos. No puede ser, pues. Y que reciba consignas políticas para destituir a funcionarios del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso debe definitivamente terminarse. Bueno, licenciado, muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias a usted, doctor, nuevamente por tener esa oportunidad de conversar y analizar justamente, ¿no?, la coyuntura política actual, en este caso el tema pues que hemos traído a este espacio, ¿no? Definitivamente tenemos mucho por hacer, y esperemos pues que efectivamente esto empiece a cambiar en esta nueva oportunidad que tenemos los ecuatorianos, ¿no? Doctor, espero muy pronto, cuando la coyuntura lo amerite, volver a tener la oportunidad de conversar con usted. Muchísimas gracias por estar acompañándonos, por habernos acompañado en estos minutos, en esta nueva temporada de la coyuntura y ahora en este nuevo horario. Muchas gracias por haberme invitado a la coyuntura. Te deseo muchos éxitos y adelante por el progreso del verdadero periodismo en Ecuador. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Un abrazo. Pase bien. Buen día.